La deuda tiene ese prejuicio incluso a nivel personas, ¿no? Muchas veces hemos tenido padres o abuelos que nos han dicho, pucha, la deuda es mala, no te endeudes. Y bueno, la deuda, claro, el sobreendeudamiento puede ser muy malo, pero tomar el capital o la deuda que corresponde a la capacidad de pago de tu empresa puede hacer completamente la diferencia. Entonces, cuando tú me preguntas qué me llevó a finanzas, yo te diría que inicialmente un deseo genuino de emprender. Cuando empecé este podcast, nunca me imaginé que después de este va a ser el capítulo 160 y son para mí 160 capítulos con un mentor diferente. Y hoy día tengo el tremendo gusto de tener a Eduardo de Chile, que es una persona que tiene una historia increíble de emprendimiento, de estar en el ámbito de startup, de VC, y además es un podcaster. Así que, Eduardo, estoy súper contento que estés aquí. Ahmad, muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones por los 160 capítulos, es todo un hito. Es toda una bendición, es toda una bendición. O sea, no lo veo como hito, lo he dicho muchas veces, si es que tuviese todo el dinero del mundo, esto tocaría. O sea, me fascina conocer gente, me encantaría escuchar tu historia. Como si alguien que no te conoce, eh, ¿qué le dirías de ti mismo? Wow, es una pregunta desafiante para empezar. Uno siempre puede abordarse desde distintas perspectivas. Si me voy un poco al mundo profesional, yo diría que he desarrollado buena parte de mi carrera en la industria financiera acá en Chile, trabajando en bancos de inversión, siempre en el mundo de las inversiones, o sea, en el mundo de asset management, en lo que se llama como el mundo de activo alternativo. Yo comencé haciendo inversiones inmobiliarias en BTG Pactual, que es un banco de inversión brasilero con presencia en distintos países de la TAM. Luego pasé a roles más comerciales, de distribución de fondos, de levantamiento de capital. Luego volví al área de inversiones en crédito privado y desde ahí fui teniendo una migración que para mí fue bien interesante y tuve mucha suerte, donde creamos en Chile, en BTG Pactual, el primer fondo de Venture Debt que existía acá. Y de hecho, el concepto no era muy familiar. Partimos probablemente en un timing desafiante porque yo le llamo los locos años 20 cuando estábamos inundados de capital. Entonces nosotros íbamos a ver startups y les ofrecíamos deuda que tenían que pagar con intereses y no entendían, ¿para qué quiero eso si tengo inversionistas, tengo equity? Pero luego el tiempo nos fue dando la razón y fue una muy bonita experiencia poder desarrollar lo que en su minuto llegaron a ser tres fondos de Venture Debt. Financiamos a más de 25 startups por un monto total de $50 millones. Así que fue una experiencia bien gratificante. Eso yo creo que resume un poquito si me autoabordo desde el mundo profesional. ¿Qué te atrajo hacia las finanzas? ¿Dónde empezó tu interés? ¿Y por qué, si en finanzas puedes ir a tantas áreas, cómo así escogiste el venture debt en el momento menos oportuno? Ahora es el más oportuno, pero en un momento menos oportuno. ¿Y cómo convenciste a una firma brasilera tradicional que apueste con un instrumento que casi nadie conocía en un mercado local? Sí, interesante. No sé si has visto esa película infantil que se llama Kung Fu Panda, pero en alguna parte de la película el personaje que es una tortuga y que es como un maestro súper sabio, tiene una frase que es bien notable y dice algo así como, a menudo uno encuentra su destino en el camino que tomó para evitarlo. Entonces, cuando tú me preguntas qué me llevó a finanzas, yo te diría que inicialmente un deseo genuino de emprender, pero me di un desvío bastante largo, ¿no es cierto? Buscando habilidades. O sea, antes de partir un emprendimiento, pensé, quiero entender bien el mercado de capitales, quiero entender bien cómo funcionan las empresas desde el punto de vista financiero. Eh, Cuando partí, por ejemplo, trabajando en real estate, era muy interesante porque de un lado estaba la pata de inversiones, pero también la gestión de los activos. Entonces me acuerdo, era un trabajo fascinante en que, no sé, comenzábamos una semana evaluando una transacción para comprar edificios de oficinas, centros comerciales en Chile te voy a inventar, pero 50, $100 millones. Y en la misma semana tenías que tener una discusión con un equipo comercial porque un arrendatario de un local estaba complicado y necesitaba un plan de pagos para el arriendo. Entonces,
te diría eso era muy fascinante. O sea, era un mundo desde las inversiones hasta lo tangible, lo real de la operación. Pero yo creo que fue un desvío más o menos largo, son casi 10 años que trabajé en finanzas, y que vino a conectar un poco con ese punto de Venture Debt. A ver, el análisis que hicimos en ese punto tuvo que ver yo creo un poco concentrarse en las ventajas competitivas. A mí a menudo me pasó también en mi carrera que muchas veces me encontré a mí mismo compitiendo con alguien más, tratando de copiar sus fortalezas en vez de las mías. Venture Debt fue al revés. Dijimos cuáles son nuestras fortalezas como un banco de inversión. Consideramos también que en el mundo de Venture Capital, por ejemplo, construir track record toma periodos de 10, de 15, de 20 años, es muy largo. Y vimos que en el mercado no había nadie ofreciendo deuda. Entonces, si bien el timing no era el más oportuno en cuanto a encontrar los deals o poder tener momentum, sí fue bien oportuno en ser los primeros en entrar, en desarrollar esa franquicia en Chile. Fuimos también bien afortunados porque hubo varios LPs institucionales, compañías de seguro de vida o fondos de pensiones locales que confiaron en la iniciativa. Entonces también se convirtió en algún minuto en un puente entre ese inversionista institucional y las startups locales. Eh, y bueno, lo que tú mencionabas, BTG Pactual, a pesar de ser un banco de inversión gigante dentro de América Latina, no he visto recientemente la capitalización de mercado, pero está entre 25 y 30 billones. BTG Pactual es, a pesar de esa gran escala, es un banco bastante innovador. Entonces yo me topé con la suerte que en Brasil estaban realizando o tenían un mandato bastante amplio desde invertir en equity de startups a proveerles financiamiento, estructuras mezaninas, todo intermedio. Entonces nos encontramos con, por así decirlo, mentores dentro del banco que si bien hablaban portugués y nosotros español, el punto en común era que era como conversar con alguien que venía del futuro. El mercado de startups brasilero también es el más profundo de la TAM, se disputa ahí en algunos asset class o en algunas industrias con México, pero tiene una profundidad que es brutal. Entonces, cada vez que nosotros llevábamos o comentábamos al equipo brasilero de, no sé, un software de ERP acá en Chile que nos parecía interesante financiar, ellos habían visto 10, 5 que habían fracasado, otros 5 que les había ido bien. Entonces tenían muchísima experiencia, que fue un poco lo que trajimos a Chile y que nos permitió que de todos los créditos que dimos, otorgamos, nuestra pérdida histórica es cero. O sea, nunca hemos tenido un default dentro del portafolio. Así que eso también ha sido bien, bien interesante. Me encantó lo que acabas de mencionar, el jugar a tu fortaleza en vez de a la fortaleza de otra persona. Y me hace acuerdo al tenis. El minuto que caes en el juego del otro, tú perdiste. Él no te Claro, ganó, tú perdiste. claro. Y en los negocios sucede eso. Y siento que hay que tener mucha sabiduría en no seguir la tendencia, porque ah, en los 20, 20, 21, 22, la tasa de la Reserva Federal era tan baja Mm, que pagarte deudas, como mencionas, era absurdo, pero claro. su expertise era deuda y el producto encontró casa, o sea, fueron tremendamente exitosos, 20 startups, 50 millones de dólares, cero defaults, eso, el track record como que habla por sí solo. Creo que en los Mm, años 20 tal vez ustedes, los 21 decían, pero están locos. O sea, ¿quién va a pedir lo suyo si es que el otro es más barato? Y creo que el que tomó demasiado equity ahora está en problemado, porque mm, la evaluación durante esos años no es la evaluación de ahora. Ni siquiera hemos podido recuperar ni la mitad. claro. Entonces, en cambio, la deuda está pagándose y la empresa sigue valorando y revalorizándose en el tiempo. Exacto. ¿Cómo explicas a las personas venture debt que no lo conocen? Porque yo tengo una firma de gestora de inversiones y tenemos dos productos. La una se llama Infinity Capital, que son inversiones de capital en patrimonio dentro de edificios. Tú eres accionista del edificio. Y eso todo el mundo entiende. Pero tengo otro que antes yo lo llamaba capital privado, porque era, crédito privado. Y el minuto que usaba la palabra crédito privado,
todo el mundo se daba vueltas. Entonces el pibe decía, te estoy prestando a ti dinero para que tú compres la propiedad. Y decía, no, yo le estoy prestando, yo recibo equity para hacer un préstamo a un tercero y por eso lo llamamos ahora Infinity Flow, porque dije, de esta manera la gente entiende que esto es inversión en flujo. Mm. ¿Cómo sugieres o cómo explicabas tú a tus amigos, no a los LP institucional, sino a Mm, tus amigos, qué es lo que es venture debt o private credit? Mira, es divertido lo que mencionas del crédito privado. Acá en Chile ocurre lo mismo. Es como si la palabra privado sonara a poco transparente o a mayor riesgo, cuando en realidad el crédito privado es todo el crédito que no es público. Y el crédito que es público son, digamos, las emisiones de bonos, efectos de comercio, pero por ejemplo, todo el crédito que da la banca es crédito privado. Entonces, por alguna razón está, digamos, ese prejuicio frente a la palabra crédito privado. Y para el caso específico de Venture Debt, lo que nosotros hicimos fue, o lo que tratábamos de explicar era lo siguiente. Cuando tú ves compañías como Amazon, Microsoft, o sea, las grandes empresas tecnológicas, si tú miras el lado derecho del balance, tú ves que el componente de patrimonio es importante, pero habitualmente el componente de deuda puede ser una vez patrimonio, dos veces, tres veces patrimonio. Entonces, terminas dándote cuenta que buena parte de la innovación o el crecimiento no puede hacerse solamente con patrimonio. Entonces, eso te lleva a que las grandes compañías necesitan acceso a un mercado de capitales que tenga estos dos componentes, el componente equity, ¿no es cierto?, que está dispuesto a correr un mayor riesgo, pero también el componente deuda, que no está dispuesto a correr ese riesgo, pero que para ti como compañía te va a permitir alcanzar mucho más con los mismos recursos que tienes hoy día. Así tratábamos de explicarlo un poco. Si tú ves todo lo que está pasando hoy en día, por ejemplo, en el mundo de inteligencia artificial, si nos vamos como al hardware o a la infraestructura, hoy día hay asset managers que se han especializado en dar crédito para construir data centers. Entonces es interesante que toda esta revolución que está ocurriendo no es solamente la interfaz con la que nosotros interactuamos, sino que está anclada en activos reales y para que esos activos reales puedan existir, buena parte del capital que se está canalizando es vía deuda. Entonces, bueno, nada, la deuda es un componente muy, muy, muy relevante en los mercados, en el crecimiento de las economías, de las empresas. Y claro, la deuda tiene ese prejuicio incluso a nivel personas, ¿no? Muchas veces hemos tenido padres o abuelos que nos han dicho, pucha, la deuda es mala, no te endeudes. Y bueno, la deuda, claro, el sobreendeudamiento puede ser muy malo, pero tomar el capital o la deuda que corresponde a la capacidad de pago de tu empresa puede hacer completamente la diferencia. Sí, sí, me encanta. Y coincido contigo que las palabras juegan con nuestras emociones, por lo que nuestros abuelos o nuestros papás o tíos nos dicen, no te endeudes o la deuda es mm, mala. Y sí es mala en ciertos casos, pero puede ser increíblemente poderoso para apalancarse. Y me gustó el ejemplo que viste con con la inteligencia artificial, porque es cómo juego el juego. O sea, para mí es como, cómo es la estrategia, cómo quiero ser parte de esto. mm, Yo sé que puedo ser un emprendedor y puedo empezar un pequeño startup y me consigo cuatro personas que hagamos una idea y lanzamos al mercado, le hacemos cosquillas a un grande y le vendemos. O puedo ser un capitalista y decir, bueno, aquí hay 100 empresas, ¿cómo escojo la que me gusta? Tal vez pongo $1,000 en cada una. O lo que tú acabas de decir es, ¿por qué no voy a la parte de industria, que es un poco más seguro, tal vez, o tiene un componente de... eh, es la típica historia de cuando la gente busca la mina de oro, no inviertas en oro, invierte en las palas, porque claro, tiene las palas siempre gana y el que tiene oro a veces le pega, a veces no. Pero inclusive las palas, tú puedes ser el capitalista o el prestamista, el que da el crédito. claro. Y inclusive con esos ejemplos igual me ha costado un poco explicar que estas solo son diferentes maneras de participar del mismo vehículo.
Y Sí, alguien puede ganar mucho como otros pueden ganar poco, pero ese poco tal vez porque tienen prioridad de pago o restringido el flujo. A nosotros nos pasaba, de hecho, Ahmad, en algún minuto hicimos un ejercicio teórico, porque nosotros enfocamos nuestro fondo en vintage, para poder reflejar en el fondo, el vintage quiere decir tú levantas capital de inversionista e inviertes bajo un cierto contexto. Cuando el fondo es evergreen o continúa por siempre, los ciclos van cambiando y el inversionista quizás quiere salir y no puede. Entonces nosotros lo hicimos en vintages y la gracia era que eran créditos a, digamos, 3 años. Entonces, en algún minuto hicimos el ejercicio teórico de si una persona pudiera invertir, y digo teórico porque no es imposible lograrlo, pero si tú pudieras invertir tu capital en nuestro fondo Venture Debt 1 y siempre ir reinvirtiendo los flujos en el Venture Debt 2 y 3, en esos 3 fondos tú habrías tenido el mismo periodo de un fondo de VC. Entonces alguna vez lo graficábamos con esta fábula de la liebre y la tortuga. Entonces parecía ser que nosotros éramos la tortuga porque que fome, vas por el lado deuda, o sea, percibes un interés y el lado del equity, del entretenido, en la liebre. Pero sin embargo, por el camino de la deuda, tú ibas mucho más seguro, o sea, capeabas tanto tu upside como tu downside, pero si reinvertías al múltiplo que generábamos, que era 1,25 de ese orden, terminaba generando retornos similares o incluso superiores a la liebre, ¿no es cierto?, que corrió y descansó, o que está más expuesta a los ciclos. Entonces, yo creo que la deuda requiere de explicación, requiere de ejemplos, de fábulas incluso, porque tiene atributos que son tremendamente interesantes, y que te pueden acotar mucho el riesgo y obtener buenos retornos. Te voy a robar esa analogía porque me parece genial. Yo esta semana tuve una suerte a través del podcast, de conocer una persona muy poderosa que me dice, Ahmad, no te puedo dar una entrevista porque yo no soy una persona pública, pero veo que te gusta jugar golf, te invito a mi club de golf. Voy a este club de golf, 1200 acres, 3 campos. Compraron este terreno en $47 millones y vendieron 900 membresías a $1 millón cada una. wow, O sea, qué nivel. Y esto solo sucede en Estados Unidos, ¿no? Claro. En un pueblo en la mitad de la nada de Florida, no estamos en Miami, no estamos en Palm Beach, Hope Sound, o sea, lejos. Ya. Existe una riqueza de ese nivel y el club repleto. Y increíble. helicópteros entraba y salía y los carros y esto y lo otro y tú sientes el poder. Pero lo más importante de esto no solo es mi fascinación con pensar en grande, en cómo los americanos tienen o sea, compro un terreno de 47 y le meto $900 millones en solo membresía. Y no es membresía equity, es Claro, es el un fee ticket de recurrente entrar. que tiene que pagar. El tip para entrar. Después tienes que pagar dues. Y después, si quieres jugar, tienes Increíble. que pagar el juego. O sea, todo tienes que pagar. Pero lo más interesante fue que esta persona eh, tiene como 75 años. Me dijo, ten cuidado con crecer rápido. El que crece rápido, el que tiene estas curvas grandes, el modelo Silicon Valley, que ya Mm, vamos a entrar un poco a eso, que pierde plata, coge market share, véndele a un grande, es realmente, es jugar con el abismo. mm, Y él me dijo, eso es el suertudo hace eso. El suertudo tiene un pico. Para mí, él dijo, el inteligente o el sabio sabe decir que no a las oportunidades, a todas las oportunidades. Dice sí a las que debe y su crecimiento es programado. ¿Tienes capacidad para hacerlo? Hay un dicho en emprendimiento, di sí, después aprende a hacerlo. Eso, él dice, dar la vuelta a eso, aprende a Claro. hacerlo y después di sí, porque el momento que Mm. tú creces tan rápido que haces errores, comienzas a tener un año de 500% de crecimiento, el siguiente año va a ser probablemente 200% de decrecimiento. Y ese o reversión al promedio, y si tus gastos se elevaron con tus ingresos, que sucede inclusive en tech, te moriste.
O sea, quebraste. Y eso me hizo acuerdo a Buffett, me hizo acuerdo a gente que piensa muy lejos, muy largo plazo y que dice, yo no quiero ganar 20%, yo no quiero hacer home run, yo no quiero duplicar mi dinero en 2 años. Yo lo que quiero es ganar 10, 12, 15% todos los años y en 30 años tengo mucho más dinero que la gran mayoría. Mm. ¿Me hizo acuerdo a eso? Sí, yo creo que de hecho ese tipo de paradigmas que no sé por dónde han entrado, quizás capturan un poco nuestro imaginario como humanos o nuestro deseo de aventura, no sé, pero creo que le ha hecho mucho daño al mundo del emprendimiento, porque hay muchas personas que parten basándose en paradigmas o en lo que han escuchado una y otra vez y creen que, claro, efectivamente emprender es crecimiento acelerado. Me tocó en mi podcast entrevistar a dos fundadores de un software de gestión de condominios, de propiedades, que se vendió recientemente a Visma en $70 millones. Entonces, claro, todos vemos el final de la historia y, oye, qué bonito, qué interesante, pero yo siempre trato de enfocar mis conversaciones un poquito desde la otra cara de lo que no se ve. Y la cara que no se veía es que estos tipos perdieron dinero por 8 años. 8 años sin saber si el product market fit era correcto o si iban a pegar el salto, si iban a lograr escalar. Y recién en los últimos 2 años lograron estar a flote. O sea, son 8 años de incertidumbre gigantesca. Ellos mismos decían que lograr hacer un exit en 10 años es un periodo súper corto. Entonces ellos fueron muy afortunados, pero claro, el paradigma es al revés. 8 años es muchísimo tiempo. Tú tienes que lograr resultados en 1, en 2 años y si no, bueno, olvídate, renuncia o deja eso ahí. Yo creo que la realidad, y sobre todo en estos tiempos, ha demostrado eso. Se requiere resiliencia, se requiere pensar en el largo plazo. Y me gustó mucho algo que tú dijiste al principio, que mencionabas en referencia al podcast, que si tú pudieras te dedicarías solo a esto. Yo creo que eso tiene un poder que es muy importante, que es tratar de desarrollar negocios en cosas que, yo sé que es un cliché, pero esta idea como de que te apasionen, pero más que te apasionen, creo que tienes que tener un motor, tienes que tener algo como lo que tú dijiste. Porque en la medida que tú te dedicas a hacer cosas que trabajarías por dinero o no, creo que es cuando de verdad tienes esa capacidad de resiliencia, de mirada de largo plazo. Pareciera ser que al final los negocios son mucho más, en vez de ponernos una meta y tratar de ir hacia allá, es mucho más comenzar el viaje y ir adaptándose en el camino. Eh, lo que pasa es que, claro, vemos el final de la historia y creemos que fue lineal, que fue evidente, que estos tipos siempre supieron que le iba a ir bien y no. El 80% del tiempo estuvieron pensando que iban a quebrar, que no iban a recibir más capital de inversionistas, que algunos clientes lo iban a votar o lo que fuera y, claro, terminó siendo exitoso, pero no es la tónica, ¿no? Y es sensacionalizado, o sea, lo que acabas de Mm, mencionar, alguien que vende 70 millones de dólares su empresa, dices, 8 años me la banco, la puedo, o sea, claro. como que tal vez no te das cuenta que va a ser 3 veces más duro de lo que piensas, o 10 veces más duro de lo que piensas, y el probabilidad de éxito es ínfimo, y el infierno es todos los días, o sea, Sí. inclusive cuando probablemente ya estaban a flote, igual eran otro tipo de problemas. Mm, ¿Cuál es tu historia? Tú eres un emprendedor, tú fuiste un emprendedor. ¿Cuáles lecciones hay mm, ahí y qué salió de eso? mm. Sí, bueno, como te decía antes, creo que di esta larga vuelta por finanzas, como aprendiendo herramientas para emprender. Y de hecho, más o menos justo cuando empezamos este fondo de Venture Debt en BTG, o después de un tiempo, eh, a mí me empezó a atraer muchísimo el mundo del emprendimiento porque ya tenía esa atracción natural, pero ahora estábamos dando crédito y yo veía empresas que en el monitoreo, digamos, del desempeño de la compañía, yo veía que un año le iba bien, el mitad de semestre le iba mejor, a fin de año aún mejor. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empiezo a desarrollar esta beta de emprendedor en paralelo con mi trabajo? Yo había visto algunos emprendedores que tenían un modelo en el que, digamos, recorrían la etapa inicial de mayor riesgo de encontrar product market fit, de encontrar una idea, y luego iban profesionalizando la gestión. Y yo pensaba que ese era un modelo factible. Yo decía, yo voy a seguir trabajando en el banco de inversión y junto a unos socios vamos a encontrar una idea genial y luego vamos a encontrar un equipo que se va a hacer cargo y nosotros mantenemos
un rol medio como en el directorio. Primer gran error. Yo creo que emprender requiere un sacrificio total y requiere dedicación total. Lo que hicimos en ese minuto, que de nuevo vuelvo a lo que conversábamos de los paradigmas. O sea, imagínate, yo desde la perspectiva de deuda y con herramientas financieras, decido emprender y en mi cabeza te diría como el resumen que tenía, yo pensaba que emprender era como esa caricatura de la ampolleta, ¿no es cierto? Como tengo que tener una idea que puede ser genial o quizás no tanto, pero hay que tener una idea. Lo segundo es que había que levantar capital para esa idea. Y lo tercero era pasión, o sea, de aquí en adelante empuje, energía, ganas, largas horas de trabajo. Y para mí esa era un poco como la receta, metías todo eso a la juguera y te daba algo exitoso. Entonces, seguí ese camino junto a un grupo de amigos que primero eran amigos y luego socios. Conseguimos la representación de una marca de ropa de Estados Unidos, de California, que era como una especie de Patagonia nuevo, como más cool, más joven. Levantamos capital, abrimos una tienda acá en Chile. Y te diría que uno de los grandes problemas que tuvimos fue que abrimos en diciembre del 2023. Y naturalmente, como era la temporada de Navidad, tuvimos un primer mes en el que vendimos $30.000. Entonces, imagínate que habíamos recorrido todo este camino, abrimos la tienda y dijimos, esto es listo, esta es la fórmula. Y sin embargo, a pesar de haber vendido ese primer mes $30.000, 18 meses después estábamos cerrando la tienda. No había un montón de hecho, de preguntas. O sea, a mí me pasa cuando tenemos que cerrar la tienda, que digo, evidentemente algo hicimos mal y evidentemente emprender no es esto, pero tampoco tenía una idea clara de qué era emprender. Y vuelvo a lo que hablábamos, porque al final creo que hay una especie como de neblina, ¿no es cierto?, de ideas de lo que es emprender, pero emprender realmente está detrás de esa nube o de eso que nos nula la visión. Y de hecho por eso inicié el podcast y le llamé Chile Nación Emprendedora, porque dije, aquí hay una sabiduría en Chile, digamos en todos los países, pero dado que yo soy chileno decidí cómo enfocarme acá. Dije, hay una sabiduría de empresarios, de ejecutivos, también de fundadores de otras empresas, que no es lo que ocupa los diarios o no es lo que habitualmente escuchamos. Entonces decidí empezar el podcast para buscar respuestas de qué es lo que había fracasado, qué es lo que había hecho mal. Y ha sido un camino maravilloso, similar a ti. Me ha pasado en varias entrevistas que digo, wow, o sea, me dedicaría a hacer esto. Y ahí también te diría como lo principal, la principal regularidad que he encontrado es que la mayoría de las personas que han tenido éxito, el éxito ha sido una consecuencia de estar haciendo algo que les apasiona, algo que les interesa, algo que los motiva. Para mí fue muy revelador. Entrevisté a Rodrigo Jordán, que es un montañista chileno que ha conquistado, o sea, bueno, ha subido el Everest 3 veces, ha hecho expedición a la Antártica, un tipo muy, digamos, en el mundo de la montaña muy reconocido o con mucha trayectoria. Pero es la primera vez que fue al Everest. Digamos, él conoció el montañismo en la universidad, o sea, no era montañista de toda la vida. Fue con un grupo de estudiantes, estaban por subir al Everest y uno de los compañeros de 22 años se desprende una cornisa de hielo y el tipo muere. Y fue bien interesante porque le pregunté qué reflexiones los había llevado a eso. Y él me dijo, lo primero que ocurrió fue que, digamos, se dividió el grupo y hubo un grupo de montañistas que nunca volvieron a acercarse a la montaña. Y en cambio Rodrigo Jordán hizo toda su carrera, a pesar de todo, y después de eso, en el montañismo. Yo creo que ahí un poco la lección que es interesante es que para Rodrigo Jordán no era, él no iba a subir el Everest como quien pone un bullet point en el currículum, ¿no es cierto? O como algo deseable. Él tenía un apego, un interés, un desafío asociado a la montaña, que para él, incluso frente a la muerte, era más fuerte y lo hacía volver, y otros no. Yo creo que el problema en el emprendimiento es que cuesta mucho tener, digamos, episodios así de fuertes de entrada que te obliguen a replantearte el por qué estás haciendo las cosas. Entonces a mí eso lo he visto, fíjate, en la mayoría de los entrevistados, quizás más de manera implícita en algunos y otros más explícito, pero los tipos partieron haciendo algo que los llamaba, que los motivaba, que veían más o menos que había una oportunidad, pero no era esto que hablábamos antes, no era, oye, voy a trabajar aquí 2 años, voy a hacer una pasada, voy a ser millonario y después me dedico a otra cosa. O sea, el éxito como que ocurrió, no lo buscaron. Lo que ellos buscaron fue hacer algo que les interesaba, que tenían fortaleza o habilidades, qué sé yo, y luego se convirtió en una empresa o lo que fuera. Entonces,
ha sido un camino, como te digo, muy, muy interesante, que de hecho estoy trabajando un libro para plasmar un poco las reflexiones y de hecho mi idea con el libro es como tratar de capturar, no sé, ojalá resumirlo en 10 o 12 lecciones, pero es casi un ejercicio terapéutico para mí. Yo me acuerdo que estábamos en la etapa final de esta tienda de ropa y uno de mis socios, que ya era como el último que quedaba, me dice, mira, no, yo no tengo más plata que ponerle. Y yo pedí un crédito de consumo en el banco de $30.000 adicionales cuando ya como que no había esperanza, pero hice eso y me endeudé para capitalizar de nuevo este emprendimiento, pensando, yo dije, si lo dejo caer ahora, voy a vivir pensando que el emprendimiento es imposible o que yo no soy emprendedor o lo que sea. Y fíjate que eso no me resultó, o sea, terminamos cerrando igual, pero el libro es esa terapia, es una forma de decir, si volviera a emprender, ¿qué cosas haría distinto? Y de hecho el podcast ha sido como terapia, o sea, cada una de las entrevistas ha sido ver en paralelo lo que yo recorrí y decir, wow, o sea, esto debía haber hecho distinto, aquí hubo un problema. Y el podcast también, parecido a ti, me pasa, lo hago feliz. Entonces tampoco ha sido, es como una especie de emprendimiento, pero lo estoy haciendo paso a paso porque me entretiene, voy entrevista a entrevista, no tengo un plan de largo plazo. Entonces ha sido interesante ver cómo ese paralelo entre los mitos de emprender y tratar de emprender siguiendo ese camino que lleva mucha frustración, lleva muchos dolores, la relación con los inversionistas. Imagínate, levantamos más o menos $150.000 de inversionistas. A uno le cuesta estar pensando, pucha, ahora tengo que explicarles que las personas en las que ellos confiaron, que iban a poder sacar este proyecto adelante, no lo logramos. Y aun cuando no te cuestionen o no te pongan presión, uno se la pone. Uno piensa, pucha, ¿qué hice mal? Y sobre todo cuando uno ocupa capital de tercero, te diría que el dolor es aún mayor. Así que ha sido interesante ese paralelo y ver cómo si uno va haciendo paso a paso las cosas que a uno se le dan más o menos bien o que le interesan, uno va llegando a caminos quizás mucho más interesantes, como esta conversación. Imagínate, nos conocimos un poco por el mundo de los podcasts y aquí estamos. ¿En qué otra dimensión podría haber ocurrido este encuentro? Probablemente ninguna. Entonces, digamos, te pones sorpresa en el camino que son más gratificantes. Me encanta esta historia porque es la realidad de 8 de 10, 9 de Mm, 10 emprendimientos. O sea, es común, pasa, sucede. En la América Latina tenemos un pavor de, primero, de fracaso y segundo, de tener conflicto. Somos anticonflictivos, somos claro. anti-fracaso. Si el fracaso lo vemos como si fuese algo malo y lo, cuando tú compartes tu historia y dijiste, de aquí nació el podcast, porque yo quería saber, tú seguiste un libro, tú seguiste un guión, tú seguiste un playbook, tú seguiste al pie de la letra todo, pero empezaste con una idea equivocada, que es, abro la tienda, la encamino, me siento como socio, estoy en la junta directiva y solo doy mis ideas para mejorar y, y cobro. Claro. Y en verdad el emprendimiento es como al revés, ¿no? Tiene que salir por los poros, o sea, te estar Sí, totalmente inmerso y así tienes poco chance de salir adelante. claro. ¿Cuáles son, eh, no quiero arruinar el libro porque, o sea, ya tengo demasiada curiosidad de escucharlo, pero ¿cuáles han sido como unos dos o tres, tal vez, entrevistas que tú dijiste, si hubiese sabido esto antes de emprender, Mm. tal vez hubiese fracasado igual, o tal vez hubiese hecho otra cosa, o tal vez hubiese sido exitoso? Mm. Sí, mira, acá y ya te debe pasar lo mismo. Cada entrevista tiene sus propios elementos, pero por ejemplo, una que me impactó mucho fue creo que la segunda o tercera entrevista que hice, que fue a Manuel Casanueva. Manuel Casanueva tiene un poco más de 80 años, es el fundador y dueño de GTD, que es una compañía de telecomunicaciones, de data centers hoy en día, de temas de ciberseguridad, se ha ido diversificando. Tiene operaciones en toda América Latina, en España, en Italia. Y fue fascinante porque este señor me explicaba, él partió esta empresa en los años 70,
cuando no existía nada de estos paradigmas, ni el MVP, ni digamos un playbook que uno cree que hay que seguir. Y él lo que hizo fue un MVP. Eh, Él partió, imagínate, toda esta empresa de telecomunicaciones. En esa época en Chile las tasas de interés eran altísimas y no había información, digamos, líquida o fluida. Entonces los bancos publicaban en las pizarras, digamos, con tiza, las tasas de captación y las tasas de colocación. Bueno, él recorrió bancos en el centro de Santiago y los anotó en un papel, llegó a una oficina que le prestaban y escribió una especie de informe, eh, donde en el fondo, y lo acompañó con una carta de bienvenida en el que invitaba a ejecutivos a suscribirse a este boletín, que no existía. Lo echó en sobre y lo envió a 100 empresas y recibió como 40 sobres de vuelta con un cheque y con un formulario de suscripción inscribiéndose. Y recién ahí él dijo, wow, tengo algo. Para mí una de las lecciones importantes de eso fue, nosotros partimos al revés, por ejemplo, con este caso de emprendimiento. O sea, levantamos capital, montamos una estructura pesada, abrimos una tienda física. Yo he visto emprendedores que le ha ido excepcionalmente bien, yendo paso a paso, siguiendo al cliente, escuchando al cliente, entendiendo qué es lo que quiere. Y aún así, como tú decías, en muchísimos casos tropezando, creían que iba por un camino y no era ese. Entonces, yo creo que ahí para mí una de las primeras lecciones es partir de a poco, ir paso a paso, no saltarse, digamos, capítulos y querer irse al final del libro y como soñar con el éxito, sino que hay que ir camino a camino. Y imagínate que él termina teniendo una empresa de telecomunicaciones, a él nunca le interesaron, nunca supo de telecomunicaciones inicialmente. Cayó en telecomunicaciones porque este informe, una vez que él ya tenía andando la empresa, recolectaba la información de las tasas de interés por teléfono. En los años 70 la compañía de teléfono era estatal, funcionaba mal, se caía el servicio y él no podía dejar de enviar el informe. Entonces en algún minuto dijo, bueno, voy a cablear el centro de Santiago yo mismo para tener comunicaciones. Entonces fue como un paso a paso, como te digo, él nunca dijo, wow, voy a construir una compañía de telecomunicaciones. No, fue siguiendo lo que le pedían los clientes, entendiendo que era dar un buen servicio. Para mí esa fue una lección importante. Te diría lo segundo, el tema del propósito. Eh, Uno no puede, o bueno, quizás se puede, a mí no me resultó, pero emprender buscando el éxito o buscar, digamos, la recompensa económica, creo que es un camino equivocado. Lo que te decía antes, si estás buscando digamos, riqueza o generar patrimonio o que te vaya bien, creo que funciona mucho mejor si uno está siguiendo su propósito. Y ahí está, como te decía, el ejemplo de este montañista o el mismo ejemplo de este señor Casanueva. Y tengo muchas entrevistas que en el fondo estos empresarios o ejecutivos van contando su historia y tú te das cuenta que nunca planificaron llegar a donde están. Hicieron el trabajo bien día a día porque tenían alguna conexión, algún propósito, algún interés. Y yo en ese sentido siempre recomiendo, hay un ejercicio japonés que se llama Ikigai, uno lo puede buscar en YouTube y hay varios como tutoriales y es bastante simple, pero que te ayuda un poquito a entender qué cosa te gusta hacer, para qué eres bueno, qué necesita el mundo o tu comunidad o tu entorno y por qué te podrían pagar. Si tú vas completando esos cuadrantes, de repente empiezas a encontrar cosas en común y dices, bueno, quizás aquí debería enfocarme. Un tercer tema tiene que ver con los equipos. Es muy importante contar con buenos equipos. Y fíjate que creo que ahí también tenemos, y eso a nivel empresarial en general, no solo los emprendimientos, las startups, eh, habitualmente creo que tenemos malas políticas de contratación. No sé en tu caso, acá en Chile lo que hacemos habitualmente es que pedimos un currículum y tú vas a la entrevista con la persona y te sientas un poco a leer el currículum y decirle, bueno, cuéntame aquí, dice que estudiaste tal cosa, cuéntame. Y ese es un método muy malo. Yo lo que he aprendido, y lo aprendí ex post, porque de hecho, por ejemplo, para el emprendimiento habitualmente cuando contratábamos a la persona que iba a estar a cargo, que iba a ser el que estaba en el día a día, habitualmente lo convencíamos por los beneficios. Entonces lo invitábamos a que iba a tener un stock option, que iba a ser socio de esta empresa, que iba a tener mucho crecimiento, mucho potencial, que iba a tener buenos bonos, etcétera. Cuando tú atraes a alguien, sobre todo en emprendimiento, cuando lo atraes por los beneficios, es muy difícil porque apenas la pista se pone complicada, pucha, esa persona llegó pensando en beneficio, llegó pensando, digamos, en un crucero en el Caribe y de repente hay tormenta. Bueno, yo quiero mi dinero de vuelta porque yo pagué estar en la playa, en el sol, que fue a lo que me invitaron y resulta que esto es pura tormenta. El emprendimiento habitualmente va a ser tormenta. Entonces, yo creo que es muy peligroso
reclutar equipo invitando a la gente como al upside, a los beneficios, a lo bueno, es mejor buscar personas, como te decía antes, que compartan el propósito, que tengan una motivación mucho más intrínseca, porque el camino sí o sí se va a poner complicado. O sea, eso es un dato. Y cuando se ponga complicado, tú quieres personas que estén alineadas con la misión de la empresa, con lo que es tu visión del futuro, y que estén ahí al pie del cañón. Me acuerdo, hay un mito, hay un expedicionario británico que se llama Ernest Shackleton, y bueno, después se comprobó que no era así, creo, pero otro dicho dice, nunca eche a perder una buena historia con mucha investigación. Así que dejemos de lado que es un mito, pensemos que es verdad. Pero el tipo fue a la Antártica y para reclutar personas para su tripulación puso un mensaje en el diario que era algo así como se buscan personas para meses de soledad, en la oscuridad, poco alimento, poca paga, eh, éxito incierto, honor y reconocimiento en caso de cumplir la meta, algo así. Entonces, el tipo reclutó a gente que sabía lo que iba. Y de hecho, la expedición es brutal porque quedan atrapados en el hielo y les toma creo que un año volver a la civilización, pero pasando todo tipo de penuria. En buena medida lograron enfrentar eso porque había reclutado personas que no iban a conquistar el Polo Sur. Iban personas que iban a pasar por todos estos desafíos y como resultado, ojalá conquistaran el Polo Sur. Yo creo que esa debería ser una máxima para todos los emprendedores, juntar personas que estén muy motivadas por el propósito y la visión, sabiendo que van a enfrentar enormes desafíos y que el éxito va a ser una consecuencia de si hacen ese trabajo y ese día a día bien. Bueno, me podría estirar mucho más, tengo ahí para cada capítulo varias lecciones que yo decantando. Si así va a ser tu libro, tienes un lector, tienes Me voy a preocupar de un, mandarte una copia a Miami. por favor, porque si así va a ser tu libro, ya me diste 3 capítulos que dije, wow, tengo que leer el resto. Y con el tema de contratación, yo tengo una visión súper como de mucha opinión. Aquí no Ya, tengo media pinta, tengo una ya, blanco y negro. La educación está creada para ser buenos empleados. Está hecha para que te dan una tarea, tú cumples la tarea, tienes una mm, buena nota. O sea, ese es, y tienes que hacerlo a la manera que ellos te dan a hacer. O sea, tú no puedes inventarte las cosas. Haz lo que te pido que hagas y si logras hacer lo que te pido que hagas, eres un buen estudiante. Y eso se traduce en un buen empleado. Y hay corporaciones enormes que requieren buenos empleados. Pero en el mundo de startups nos medimos por las mismas métricas. Y a mí me tomó un emprendimiento y 10 años más para entender esta opinión que tengo fuerte. Y ahora mi equipo, yo no leo un CV, no leo un CV. Yo solo quiero resultados. Y tenemos una filosofía que se llama Eat What You Kill. Tú comes lo que tú cazas. Yo no te mm, puedo cambiar porque el emprendimiento no tiene capacidad. Y esto me enseñó una persona que me dijo, Ahmad, ¿tú desarrollas talento? Y dije, claro, de hecho me siento como un oráculo que puedo ver el potencial de la gente. Y me dijo, qué bonito, tú debes tener mucho dinero. Y le dije, no, de hecho soy un emprendedor, soy una persona que invierte su capital, yo no tengo dinero para regalar. Entonces me dijo, entonces, ¿para qué contratas por potencial? Se me, se me, o sea, mm, se me partió el océano. Dije, esta persona me enseñó algo tan valioso que es, si tú ves un pichirilo y tú dices, yo veo el potencial, yo le puedo poner 4x4 llantas, le puedo poner un snorkel, le puedo poner un par de cosas y voy de 4x4, pero ¿te va a servir de 4x4? No, necesitas un 4x4. Y también claro, el 4x4 en una pista va a ser lo más lento o lo más aburrido, no mm, va a tener rendimiento. Entonces, en el emprendimiento y en mi empresa, no veo el cerebro, porque yo no necesito empleados. Yo no necesito gente que haga lo que yo les diga. Yo necesito gente que es más inteligente que yo.
que me digan a mí qué hacer. Y esta es una frase famosa de Steve Jobs, es decir, rodéate de gente más inteligente que tú, y si tú eres el más Mm, inteligente del cuarto, tienes que salir de ese cuarto, este es el cuarto equivocado, o sea, todas estas cosas, pero ¿cómo lo haces en la vida real? Yo logré contratar gente que tienen, una persona de mi equipo tiene un patrimonio inmenso. ¿Cómo motivas a una persona así? No es con sueldo, no es claro, con tareas a hacer, no es ven a 8 a 5 a cumplir tu horario. Es vamos a hacer lo que acabas de decir de Ernest Shackleton. Si es que nosotros logramos hacer algo interesante, ya se vuelve algo mental, se vuelve un reto, una satisfacción de poder lograr hitos grandes y no por un sueldo. Entonces, claro. no porque o sea, las empresas grandes tienen que hacer procesos y se requieren buenos empleados, pero el de emprendimiento yo soy muy fuerte con este concepto de contrata gente que puede darte resultados sobre un buen CV. Mm. Sí, totalmente, estamos muy de acuerdo. Y felicitaciones por tu podcast también, porque tienes Muchas gracias. más de 100, o sea, es grande el podcast, tienes una biblioteca ahí que, o sea, hacer podcasting es un ciclo de virtuoso, de Mm. bendiciones, de aprendizaje, de conexiones. eh, Así que felicitaciones. Pasemos a Chile Global Ventures, Mm, eh, y tomemos una perspectiva más hacia el emprendimiento, pero esta vez no como emprendedor, sino como inversor. Yo viví una transición de identidad ¿Ya? y nos pasa a todos. Tú eres lo que haces, ¿verdad? Yo soy doctor, me identifico como doctor. Yo soy emprendedor, me identifico como emprendedor. Y de esa época yo era Ahmad el de la quinoa, porque yo tenía un proyecto de exportación de quinoa y entonces esa era mi identidad. Cuando lo vendí mi empresa, mi identidad se fue y ya no sabía quién era. No tenía, no, y el emprendimiento yo lo sufrí todos los días. Yo estaba 40 libras sobrepeso, tenía mucha ansiedad, vivía estresado todos los meses. Cuando llegaba a fin de mes y tenía que pagar sueldos, era ¿cómo demonios hago? O sea, era muy estresante. Es una historia con un final feliz porque logré hacer una venta, pero en esa transición era como, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque no sé si quiero volver a emprender, o sea, volver, ya estoy en una posición, ya no sé si quiero volver. Me convertí en un inversor. Y cuando me convertí en un inversor, me di cuenta que yo soy un mucho mejor inversor que soy en un emprendedor, porque ahora tengo otro Ah, ojo, que mira, tengo, claro. o sea, me puse un sombrero y fue como, ojalá hubiese tenido este sombrero cuando era un emprendedor. ¿Cómo fue tu experiencia yendo de debt, algo mm. muy estructurado, grandes dineros, grandes LPs institucionales, 50 millones de dólares, 20 Dios? Eso es fascinante, un capítulo. Segundo capítulo es este emprendimiento fallido con el podcast. Pero después tienes esto de Chile Global Ventures, que es inversión en, en startups, capital en startups, no es préstamo, no es... O, ¿cómo es tu forma? ¿Cómo Sí. cambió tu cerebro? ¿Qué insights tienes de eso? Mira, mencionaste muchas cosas interesantes y de hecho para hacerle honor al nombre de tu podcast, en referencia al miedo y lo que comentabas de tu emprendimiento, a mí me pasó, por ejemplo, luego de este fracaso en el emprendimiento, yo seguía trabajando en asset management en BTG Pactual. Y cuando parto el podcast cada vez como que se me va enraizando, me va gustando más, me va apasionando. Y en algún minuto ya me voy cuestionando si debería hacer otras cosas, de si debería salir. Y fíjate que el mayor miedo que tenía que ver con mi identidad. Yo hacia atrás me había identificado muchísimo con Eduardo el banquero de inversión, el tipo que, claro, da crédito a startups. Entonces,
para mí uno de mis mayores temores era quién soy yo una vez que salgo de acá, imagínate. Y si es que soy alguien. O sea, si salgo de un banco de inversión que es el más grande de América Latina, era un lugar de trabajo fascinante. Los equipos eran extraordinarios. Tengo grandes amigos ahí. Y yo decía, ¿seré alguien cuando salga de acá? Entonces, ese para mí era un miedo tremendo. Y de hecho, un amigo que tengo que de hecho es coaching o sea, es coach de deportista, me dijo algo que fue bien interesante porque él me explicó que, bueno, el miedo evolutivamente ha cumplido un rol muy importante, ¿no? Es lo que nos ha mantenido vivos. O sea, habitualmente el miedo está justificado. Había un león, bueno, tienes que escapar. Y el miedo te ayudó con la adrenalina a poder correr. Pero hoy en día, sobre todo quizás para desafíos profesionales, Juan Pablo Gaete se llama este amigo, me dijo, el miedo muchas veces es la señal. O sea, aquello que te da miedo hacer es donde tienes que ir. No tienes que hacerlo necesariamente a la loca, no tienes que ir y renunciar de la noche a la mañana, pero sí vale la pena seguir explorando. Entonces es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados evolutivamente. O sea, como que si hay un ruido en un matorral afuera de la caverna, antiguamente tú corrías, hoy día profesionalmente quizás hace sentido ir y correr las ramas y ver qué hay al otro lado y quizás encuentras un lugar mucho más interesante. Entonces, para mí eso fue un gran desafío. Y bueno, en la medida que fue creciendo el podcast o mi pasión por el podcast, tuve mucha suerte porque me contactaron justo cuando yo estaba con estos desafíos, digamos, mentales o preguntas que me estaba haciendo. Me contacta una Headhunter para un proceso en Chile Global Ventures, que es el área de inversión de la Fundación Chile, que tiene un propósito que es precioso. La Fundación Chile es un organismo público-privado que tiene que actuar ahí donde hay fallas de Estado o fallas de mercado. Entonces, por ejemplo, no sé si sabes, pero la industria salmonera, por ejemplo, en Chile es una industria muy importante, sobre todo en los sectores sur del país, da miles de empleos, al año genera exportaciones que, no sé, serán del orden de 6.000, 7.000 millones de dólares. Y esa es una industria que surge desde la Fundación Chile en los años 80. O sea, la Fundación Chile, un equipo dijo, mira, Chile tiene condiciones para desarrollar, digamos, como el cultivo de salmones. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a preparar un playbook con toda la información para que tú puedas poner tu empresa salmonera, pero además de eso vamos a demostrarlo, vamos a poner una empresa salmonera. Entonces, de hecho, la primera salmonera de Chile se llama Salmones Antártica, originada desde Fundación Chile, y dio origen a toda una industria. Lo ingrato, lo desafiante es que una vez que lo hiciste bien, tienes que salir de ahí e ir a lo siguiente, que puede ser que no te resulte. Pero es un lugar maravilloso. Ahora, lo que te decía, a mí me daba miedo. Yo decía, pucha, hoy día estoy en un banco de inversión, ¿qué significa pasar una fundación? ¿Qué tipo de tareas voy a hacer ahí? Pasar al mundo del venture capital también genera un poco de vértigo. Estar en el mundo del crédito para mí ya lo tenía resuelto, ya entendía más o menos cómo evaluar una empresa, cómo saber si va a ser un buen sujeto de crédito o no. Bueno, ahora al revés, pues ahora tengo que apostar al upside. Eh, entonces, hoy día en Chile Global Ventures administramos un fondo que se llama Fondo Clean, que es un fondo de 30 millones de dólares, que afortunadamente ya estaba invertido cuando yo llegué. Entonces, yo llego a una etapa que es más bien de gestión de esa empresa, pero también es una etapa en la que hay que conversar sobre qué es lo siguiente. Y lo siguiente, y que hemos discutido con el equipo, tiene que ver con ir a buscar dónde están estas fallas de mercado. Y en Chile al menos, y creo que probablemente sea común en buena parte de América Latina, vemos una falla importante en relación al capital, sobre todo en inversión temprana, digamos inversión ángel, y en inversión en lo que se llama growth equity. Entonces, hoy día, al menos en Chile, si tú quieres emprender, eh, partir quizás un poco difícil, pero hay fondos concursables de Corfo, que es un organismo estatal, o sea, puedes encontrar algo de capital. Y luego encuentras bastante capital en la serie pre-serie A, serie B. Pero si te fue bien, en Chile es como si hubiera un castigo. No hay capital. Y cuando ya estás en un cierto nivel y quieres seguir creciendo, no, te fue bien, ya ahora no te puedes expandir. Entonces estamos explorando esos dos mundos. Ahora, lo que tú me preguntabas de la perspectiva del inversionista es bien interesante porque requiere cosas totalmente distintas. O sea, por ejemplo, la inversión ángel requiere, y creo que también es interesante porque lo primero que requiere, yo creo, la inversión ángel es, desde la perspectiva del inversionista, es humildad, lo cual es para todo el mundo que está en el mundo de inversiones,
no sé si es la primera característica que tenemos. Habitualmente priman los egos, ¿no es cierto? Si nos va bien, creemos que gracias a nosotros, que sabemos más que los demás. Pero en inversión ángel, lo que yo he aprendido es que tú tienes que aprender a entender al equipo y también relacionado a lo que hablábamos antes. O sea, las personas que están ahí tienen las habilidades, pero además de eso tienen el hambre, tienen el propósito, tienen esta mirada de largo plazo y al final tú apuestas 100% al equipo. Tú apuestas a que estás poniendo capital en personas que van a ser capaces de construir algo que ni te imaginas. Porque sobre todo en inversión ángel, lo más probable es que el plan de negocios pivotee o itere varias veces y en 5 o 10 años sea nada que ver a lo que era la presentación inicial. Sin embargo, a pesar de eso, mucha gente cree que invertir en etapa ángel es seleccionar empresas. Entonces tú ves la oportunidad y si será interesante o no, y la valorización. Ese es el camino equivocado. El camino correcto es apostarle a los inversionistas, al equipo y diversificar tremendamente. Apostarle a cuantas inversiones sea posible. Y luego me salto, bueno, al mundo de growth equity, que es el opuesto. Growth equity es hacer cherry picking, o como nosotros lo estamos interpretando al menos, es construir un portafolio concentrado en número de empresas. Si tú quieres, puedes diversificar a nivel de industria, pero growth equity implica que tú como inversionista tienes que ejercer un rol mucho más activo en la compañía. Entonces, eso para mí también tiene un atractivo que difiere habitualmente de lo que te decía de etapa temprana. Si tú tienes un portafolio de 100 compañías, digamos, es imposible que le dediques atención. Es un poco lo que pasa también con VC en series A, series B. Los equipos de inversión muchas veces no pueden involucrarse harto en las compañías. Bueno, Growth Equity principalmente implica ayudar a una startup a pasar de startup, digamos, de una empresa que buscó Product Market Fit, a un scale-up. Y ya scale-up es otro, digamos, otro mono, otro bicho, diríamos acá en Chile. Es algo mucho más parecido a una compañía. Son sistemas, son procesos, es desarrollar un negocio que no sea dependiente de los fundadores, es construir gobierno corporativo, es pensar en el largo plazo, es realizar buenas inversiones. Entonces, son mundos que son muy interesantes, y que, como te digo, a mí al menos lo que me parece fascinante de Growth Equity es eso, es poder también jugar un rol en las compañías, llevar esta expertise que he ido aprendiendo, como te decía, del mismo podcast, o sea, de qué le ha resultado a otros emprendedores, qué cosas no, tratar de llevarlo para ayudar a otras compañías que sean exitosas. Y también hay un punto, fíjate, que yo creo que tiene que ver mucho con la mentalidad latinoamericana, o al menos chilena. Yo creo que en Chile tenemos un problema de autoestima que es gigante. Muchas veces el mundo de los emprendedores va a buscar ideas fuera de Chile, va a buscar ideas de Estados Unidos. Entonces hoy está la fintech de moda, bueno, yo voy a hacer esta fintech en Chile, sin muchas veces pensar si tiene sentido dentro de la economía nacional. Y lo que me ha tocado conocer desde la Fundación Chile ha sido un universo fascinante de startups que no están buscando esa validación en el extranjero, sino que son soluciones donde Chile puede ser muy fuerte. Entonces hemos visto compañías que están desarrollando probióticos a partir de bacterias que han extraído de la Antártica, por ejemplo, otras que tienen muchísimo que ver con la industria minera, que en la industria minera sí somos un player relevante a nivel global, en la industria financiera no. Entonces imagínate cuántos fondos de VC hemos levantado en Chile que está enfocado en VC o en e-commerce o en verticales donde quizás no somos un player relevante. Entonces he tenido la suerte desde Fundación Chile de ir conociendo eso, eh, donde el desafío es otro, no es de autoestima, sino que muchas veces es de fundadores técnicos, o sea, científicos o ingenieros de software, personas muy, muy enfocadas en el producto, pero cuya debilidad es principalmente comercial. Entonces, ahí parte del trabajo que es interesante es cómo ayudarlos a traducir ese producto técnico que tiene un buen product market fit y hacerlo escalar, pero, y eso es lo que me gusta, desde las entrañas, desde lo que hace grande a Chile, y de ahí también crecer a las geografías que haga sentido. O en muchos casos, Chile puede ser un mercado atractivo. El mercado inmobiliario en Chile, el stock de créditos para viviendas es como de 120 billones. Si tú te metes ahí con una pequeña porción, puedes tener un negocio muy lucrativo. No necesitas ir a México o a Brasil o sufrir dolores de cabeza tan intensos. Entonces, yo creo que eso es algo que nos haría muy bien como sociedad de reflexionar más, de pensar qué es lo que yo puedo hacer bien, qué es lo que tengo bueno como país y cómo le saco partido a eso
en lugar de este problema de autoestima que te digo, o no sé, quizá un psicólogo lo podrá analizar mejor, pero esta sociedad que busca validación afuera y muchas veces trata de emprender como yo lo hice, de hecho, imagínate, trayendo una marca de ropa de Estados Unidos, cuando quizás la podría haber armado acá y partido poco a poco, buscamos eso, ¿no es cierto? Traer una idea que afuera es muy buena y tratar de implementarla en Chile o en nuestros países, cuando nuestros países tienen cosas geniales. Muy, muy profundo. Me, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, cuando yo fui a Babson a estudiar emprendimiento, entonces fui a una de las mejores universidades del mundo, conocí gente realmente transformador y regreso a Ecuador a emprender en quinoa y mi propia familia, mis amigos, eran como, ¿por Claro, qué quinoa? O sea, ponte un banco, haz algo. claro. Como que no veían, pero yo vi que solo 3 países en el mundo producían quinoa en ese momento: Ecuador, Qué Perú genial. y Bolivia. Entonces, si yo era el único producto y el boom de Mm. la quinoa en todo el mundo, o sea, No, se desde convirtió en un superalimento, o sea, imagínate. superalimento conocidos por todos, y la ONU decide hacer como el año de la quinoa y hacen mucha promoción que este es el superalimento, que los astronautas lo comen y que Qué tiene una proteína genial. completa, etcétera. Alcanzamos esa curva. Claro. Pero es Qué interesante porque notable. la crítica que yo recibí Sí, era, ¿por qué no trajiste algo no viste un negocio y traerlo al mercado local? Pero me gusta lo que acabo de decir, más allá de eso, es también buscar soluciones locales que solo aplican en el local, porque Mm, puedes tener, o sea, los mercados, a veces nos quejamos como latinoamericanos que nuestros mercados son pequeños. Si no eres México, no eres Brasil. claro. En Ecuador todo es pequeño. O sea, no, ¿cómo puedo poner una cafetería si es pequeño? Pero si tú pones la mejor cafetería, vas a tener un negocio muy importante, Mm, muy lucrativo, y capaz nadie lo hace porque tiene la misma mentalidad. Entonces, creo que lo que acabas de decir va a servir a capitalistas, va a servir a personas emprendedores que están escuchando esto. Inclusive yo estoy pensando, ¿qué puedo, qué es fuerte de Ecuador? ¿Dónde está la oportunidad? Y lo que hiciste con el fondo de deuda, ese es tu fuerte. Dedícate ahí. claro, claro. Me Fíjate que a llevo, mí me llevo muchas materiales. un miembro de un venture capital norteamericano, de los mejores VCs del mundo, estuvo en Chile hace un par de años y tuve la suerte de que habíamos coincidido en una conferencia, entonces me pidió si lo podía ayudar a construir agenda con startups locales. Y dentro de la agenda incluimos una charla para emprendedores y cosas así. Y él reconocía que uno de los mayores daños que él veía desde el punto de vista de los inversionistas, de los VC, había sido transmitirle a las startups, digamos, parámetros de a dónde tenían que ir regionalmente para que para ese VC fuera atractivo. Entonces decía, hay muchísimas compañías que desde Chile, desde Ecuador, desde Perú, desde Argentina, desde Colombia, han querido ir a México, no porque haya una razón de negocio para ir a México, sino porque México es un mercado suficientemente grande que te va a permitir comprobarlo. He visto muchísimos emprendedores chilenos que han partido con su familia, han levantado capital, etcétera, y tratan de hacer el negocio que les estaba yendo bien en Chile, en México, y han tenido que regresar a los 6 meses, a los 12 meses, porque la dinámica de mercado es completamente distinta y no existía el dolor, la necesidad, o quizás estabas muy adelantado, lo que sea. Entonces, yo creo que eso también es importante, como tratar de seguir al negocio, y por negocio me refiero al cliente, y que el cliente te vaya dando esas pistas y buscarlas. Dentro de las personas que he entrevistado en el podcast, he visto personas tremendamente exitosas que en minería, por ejemplo, en lugar de escalar digamos, seguir como la ruta a México o a Brasil. No, se han ido a países que son fuertes en minería. Desde Chile, luego han escalado a Australia, a Sudáfrica, a Canadá. Otros, por ejemplo, en el mundo de la fruta, que también uno podría decir, no, bueno, que tiene una exportadora frutícola y desarrollaron una tecnología de polinización con drones. Entonces aumentó la productividad, por ejemplo, no, producir a 20 o 25%. Bueno, el siguiente paso que dieron fue ir a Estados Unidos y a California, porque habían condiciones de clima muy similares. La forma de entrar a Estados Unidos que hicieron fue a través de universidades, porque como en la agricultura todo es un poco, eh,
digamos, como de guata, de estómago, como de no, yo creo que va a llover. Bueno, dijeron, consigamos universidades que certifiquen que el impacto en productividad viene dado por esta tecnología. Y les ha ido extraordinariamente bien. Si hubieran seguido la ruta VC o la ruta que imponían, por así decirlo, los inversionistas, no es que le impongan, pero te dicen, si quieres que yo te pueda evaluar, tienes que estar en tal geografía. Eso hace un daño tremendo. Entonces yo creo que ahí para los emprendedores es muy importante seguir mucho más al cliente, al negocio, y que así como el éxito es una consecuencia, la inversión también tiene que ser una consecuencia. $1 de una persona X no es lo mismo que $1 de una persona con experiencia, que esté en una etapa de vida que te quiere ayudar. Este montañista que entrevisté me decía algo que era muy interesante. Me decía, cuando tú vas a la montaña, tú quieres montañistas, tú no quieres inversionistas. Entonces él hacía ese paralelo con el mundo de las startups, que tú no quieres inversionistas, tú quieres socios. Tú quieres personas que cuando esté el desafío, cuando estés escalando, van a estar ahí contigo ayudándote con la cuerda, a sostenerte, a armar el campamento, lo que sea. Y yo creo que muchas veces no pasa eso con los inversionistas. El inversionista entra con una perspectiva un poco como esa mirada que tenía yo desde afuera, ¿no es cierto? Voy a crear esto, otros lo van a administrar y va a crecer. No, el inversionista tiene que dejar ese rol pasivo y tratar de ser un socio y estar ahí para ayudar a abrir puertas comerciales, para ayudar en las decisiones estratégicas, ayudar a gestionar la caja si que tiene buen expertise financiero, o un montón de decisiones que el emprendedor no necesariamente tiene. Yo creo que es muy injusto pensar, voy a poner capital y bueno, este tipo, si le va bien, estamos todos felices, si le va mal, le voy a pedir explicaciones. Si no te involucraste mayormente o no hiciste nada. Me encantó la lección. Yo creo que para el emprendedor hay que perseguir el cliente, como dijiste, y Mm, no escuchar al inversor, porque el inversor no es montanista, no es emprendedor, mm, no es operador, claro. es un capitalista. Y el capitalista lo que busca es a veces escalamiento en decir, bueno, si es que tú coronaste Santiago, pero si mañana lo haces en México, estamos 10x o Claro. 100x. Pero como tú dices, el cliente no está ahí, tal vez no existe, tal vez hay competencia, tal vez no, culturalmente no hace sentido. O sea, me gustó mucho esta lección, me gustó mucho esta lección importantísima. El emprendedor debe perseguir al cliente, entender el problema, perseguir al cliente y no seguir la recomendación del VC. El VC no es jugador. El VC juega, o sea, Claro. juega desde la gradería y te dice, pásale la pelota, pero si no estás en la cancha, no Exacto. sabes cómo meter los goles. Eduardo, me encantó hablar contigo, me encantó el podcast, me encantó los consejos, las lecciones, lo que has aprendido, tus experiencias. Eh, quiero el libro, quiero el libro. Me voy a poner a trabajar entonces para terminarlo, Por que es un favor, desafío en sí mismo escribirlo. escribe el libro porque yo lo quiero leer y cuando lo hagas, por favor, regresa y cuéntanos lo De resto, todas porque creo maneras. que si aquí no, o sea, tengo como 4 lecciones muy claras que me llevo. Quiero ver las 12, o sea, todas las 12 y por favor, cuando estés en Miami, cuando puedas, lo hacemos en persona también. Feliz, feliz, de todas maneras. Ya te iré a visitar y bueno, agradecerte por la invitación y esta conversación tan entretenida. Gracias, Eduardo.